Hola, cordial saludo. Mi nombre es Gladys Milena Estudillo Salazar. Soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy vamos a realizar una entrevista a dos personas, las cuales han vivido en el municipio de Argelia, Cauca, durante toda su vida. El objetivo de esto es conocer la historia y la relación de la violencia con la violencia hacia la mujer. Entonces vamos a explorar un poco estos temas y eso sería todo. Aquí tenemos a una persona la cual es mujer y ha sido una de las que ha tenido que afrontar las consecuencias del conflicto armado y entonces, ¿tú crees que la guerra habita en tu territorio? ¿Conoces de hechos violentos en tu territorio? ¿Quiénes crees que lo hicieron? ¿Por qué crees que sucedieron? ¿Cómo lo afectaron a usted, a su familia y a sus amigos? ¿Le afectó a mujeres que usted conozca? ¿Le cambió la vida a alguien a estas mujeres? ¿Por qué? Háblenos al respecto. Yo pertenezco al municipio de Argelia Cauca, suroccidente colombiano. Es un territorio que ha sido afectado a lo largo de los años por el conflicto de la guerra. A pesar de las carencias del municipio y de la guerra que se vivió, tuve la oportunidad de salir del territorio a aprender, a culturizarme, a aprender nuevos modos, nuevas historias. Bueno, estudié en la Universidad del Cauca Ciencia Política, donde aprendí un poco más acerca de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que pasé a lo largo de mis años. El municipio de Argelia es un municipio tal vez muy olvidado por el Estado debido a todo el conflicto que se ha presentado y que se ha generado, y donde el Estado ha sido un poco invisible porque somos las personas, los civiles, quienes vivimos este tipo de violencia y quienes afrontamos directamente a aquellos grupos que nos afectan y que incluso nos desplazan hacia otros territorios en busca de nuevas oportunidades. Conozco hechos de violencia en donde han sido forjados a abandonar inclusive sus viviendas, una vida ya construida, a lo largo de los años perdido en la materia económico, que no siempre es lo más importante, pero que de alguna u otra manera es lo que más nos inclina a desplazarnos a otros territorios. Yo creo que esto sucede en mi municipio. ¿Por qué? Porque la búsqueda de oportunidades de aquellos grupos armados al margen de la ley, quienes buscan disputarse los territorios por mercancías, por rutas que se encuentran dentro del municipio, y que aquellos que vivimos allí sabemos que no podemos ser partícipes, porque esto de alguna manera nos afecta a todos, y creo que no podemos opinar más allá de lo que pensamos, pero solamente entre ajenos. No podemos discutir con aquellos grupos porque eso nos puede traer problemas a lo largo de nuestra vida. Esto nos afectó a mí, a mi familia, inclusive a mis amigos, porque la guerra es un motivo por el cual tenemos que desplazarnos del municipio, inclusive a veces sin oportunidades económicas, sin oportunidades de poder buscar un lugar donde podemos estudiar, inclusive empezar desde cero. Esto nos afecta porque pues no sabemos qué nos espera en otros lugares. Inclusive podemos llegar a lugares desconocidos, personas desconocidas, ya teniendo una vida construida, teniendo amigos, teniendo familia, en un solo lugar donde no lo queremos dejar. El conflicto afecta muchísimo a las mujeres porque somos las mujeres, inclusive madres, cabezas de familia, que nos tenemos que desplazar hacia otros lugares buscando oportunidades de trabajo. Muchas veces estos desplazamientos hacen que vivamos inclusive hechos violentos, porque muchas veces hay quienes se aprovechan de nuestras necesidades económicas y nuestras carencias económicas para ejercer poder que sí pueden dominar, poder que sí pueden ejercer, porque nosotros necesitamos la oportunidad y de alguna u otra manera buscamos un cambio de vida.
Entonces yo creo que las mujeres nos vemos siempre más involucradas en estos contextos de guerra por el motivo en el que empiezan, por lo de pronto débiles que somos ante estos conflictos y por las oportunidades que tenemos que llegar a buscar en otros lugares. Ahora bien, hablemos sobre la superación de la guerra. ¿Conoces alguna mujer víctima de la guerra? Sí, sí la conozco, es muy cercana a mí, a mi familia, y creo que conozco el contexto en el que pasó. ¿Qué hizo ella después de esos hechos violentos? Bueno, en el municipio en el que vivimos no hay muchas ayudas como psicológicas o pedagógicas en las que podamos ser incluidas para poder salir de estos momentos de shock. Yo creo que es más que todo la ayuda de la familia y amigos que nos ayuda a rehabilitarnos o a caer en lo que podemos hacer, de dónde podemos salir, cómo podemos surgir, a ser diferentes. ¿Cómo crees que se recuperó? Yo creo que, como le dije anteriormente, la familia es un pilar fundamental dentro de estos hechos violentos. Yo creo que si nos acompañamos, familia, amigos y Argelia se conoce por ser un municipio muy rico, muy alegre en cuanto a amigos, en cuanto a la familia donde estamos unidos. Yo creo que la familia es un pilar fundamental. ¿Qué crees tú que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Creo que más que buscar ayuda, tenemos que inclusive cambiarnos del ambiente, porque Argelia siempre ha sido conocido como un municipio muy violento. Yo creo que este contexto emerge pues un hecho violento donde no podemos cambiar los contextos, porque sabemos que pues debido a las necesidades o bueno a las riquezas que cuenta con las que cuenta Argelia, va a ser siempre un municipio muy afectado por el hecho de violencia, pero somos nosotros quienes debemos buscar otras oportunidades para poder surgir. Dentro de la comunidad en la cual habita esta persona, en la que mencionas que vivió hechos violentos, ¿hicieron algo para evitar que se repitieran ese tipo de actos violentos? Bueno, en estos casos yo creo que lo que más se hizo presente es que comunidades o bueno la fuerza pública no saliera más de sus lugares de concentración, porque era estas salidas las que incitaban a que se presentaran hechos como violentos, como el detonar de artefactos explosivos, colocar bombas, bueno, al lado de inclusive de las casas, motobombas. Entonces, que ellos se mantengan en su lugar de trabajo o en el lugar donde ellos habitan naturalmente o bueno, donde tienen que estar, ha ayudado a que esto disminuyera gradualmente y que esto no ocurriera, no volviera a ocurrir. ¿Y tú crees que esta iniciativa tan drástica sí funcionó? Yo creo que esa iniciativa sí funciona porque pues a lo largo de los años se vio que este acto hizo que esto no se volviera a repetir, porque es algo que afecta a los civiles, nos afecta a nosotros, y yo creo que ellos de alguna u otra manera saben que no nos pueden afectar, que no podemos ser añadidos allí en estos actos violentos, porque pues somos terceros y no tenemos mucho que cómo defendernos o cómo salir de allí sin ser afectados, la verdad. ¿Qué crees que aprendieron ustedes como comunidad partícipe de estos actos junto a tu familia? Bueno, nosotros aprendimos de que a pesar de que Argelia es un municipio muy catalogado por la guerra, muy teñido por grupos armados y por violencia, la familia siempre es, como he repetido en varias ocasiones, es un pilar fundamental, donde la unión, el amor y la fortaleza hacen parte de que podamos salir de ese lugar, busquemos nuevas oportunidades e incluso después de que estos hechos
se minimicen o todo se calme, podamos regresar a nuestro municipio, contar nuestra historia en otros lugares, hacer que otras personas conozcan que Argelia es mucho más que violencia, mucho más que guerra, y que la familia siempre va a ser el pilar fundamental para poder salir adelante. Finalmente, quisiéramos saber un poco sobre la violencia contra la mujer. ¿Tú consideras que estos hechos tienen raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? En mi municipio es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque los hombres son muy acostumbrados a laborar en el campo. El campo es un lugar que nos ofrece, digámoslo así, diversidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú te creces en una familia donde dicen, bueno, yo soy el hombre de la casa, soy quien provee todo, tú no tienes necesidad de salir de este lugar a buscar oportunidades porque lo tienes todo aquí. Entonces, el hecho de que un hombre infrinja su fuerza o su poder sobre alguien y que nosotros estemos bajo ese contexto en donde el hombre es quien manda porque es el que provee todo lo que necesitamos, no tenemos necesidad de salir. Entonces nos van a decir, bueno, ¿tú para qué te educas si tú lo vas a tener todo conmigo? ¿Tú para qué sales si lo tienes todo aquí? Entonces, todo este contexto en el que nos crecemos o en el que de pronto se crecía y se cree que necesitamos de un hombre para, bueno, solventar nuestras necesidades, y no son ellos o no somos nosotras quienes proveemos lo que necesitamos, sino que somos quienes vamos a quedarnos en la casa con los niños, quienes vamos a estar allí solamente para hacer aseo, cumplir con las normas del hogar, crecer a los niños, no tenemos necesidad de salir. Eso es lo que ellos pensarían, porque pues igual si tú lo tienes todo, ¿para qué haces algo que tú sabes que de alguna forma u otra no te va a servir? Estudiar no te va a servir porque tú vas a conseguir tu marido, quien te mantenga, quien te va a brindar todo lo que necesites. No necesitas salir de casa, no necesitas educarte, no necesitas aprender nada más. Solamente ser una ama de casa, y ese es el rol que cumpliríamos las mujeres. Bueno, ¿y en tu familia se han identificado este tipo de legados, creencias, costumbres que tú crees que puedan generar esas conductas de violencia contra las mujeres? Sí, al principio con mis antepasados, bueno, con mis abuelos, con mis bisabuelos, yo creo que esto sí se vivió. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la mujer era quien estaba en el hogar, quien cumplía su rol de estar en el hogar, que eran los niños, mientras que el hombre era el que proveía los gastos, quien cumplía con su rol de hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían salir, no podían explorar nuevos, no podían buscar trabajo, no podían buscar oportunidades, porque su rol es simplemente estar en la casa. A lo largo de los años, en mi familia esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque pues ya buscamos educarnos, buscamos aprender, buscamos explorar nuevos territorios, buscar nuevas oportunidades, y esto del machismo yo creo que ha disminuido bastante, si no de un 100, un 80%, pero ha sido la mujer vista como más que un objeto, como una ayuda. ¿Y tú encuentras alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país contra la violencia ejercida hacia las mujeres? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que la violencia ejercida contra las mujeres a lo largo de la historia ha sido muy, muy, muy reflejada. ¿Por qué? Porque somos las mujeres quienes tenemos que desplazarnos a otros lugares, que es el machismo, inclusive en muchas ocasiones se ha notado. Si tú lo revisas en noticias, lo revisas en periódicos, lo ves, lo lees, analizas el contexto a lo largo de la historia, te das cuenta que sí, el machismo ha afectado gradualmente esto. ¿Por qué? Porque si tú te desplazas hacia otro lugar, buscas nuevas oportunidades, bueno, va a haber un hombre quien ejerza presión para que decir, si tú necesitas esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo que yo diga, tienes que hacer lo que tienes que hacer, porque tú eres quien necesita esto, tú eres la que busca la oportunidad, no soy yo no soy yo el que te está buscando. Y si las mujeres siempre vamos a ser minimizadas en cuanto a pensamiento, en cuanto a planteamientos, en cuanto a búsqueda de oportunidades, porque creen que la mujer es un objeto que se usa simplemente, o una persona débil quien va a estar a la merced de un hombre siempre, y que no podemos ejercer de pronto trabajos fuertes, y que eso lleva
a que de pronto el machismo se ejerza en su mayor esplendor. Vale, muchísimas gracias. ¿Tienes algún aporte adicional? No, muchísimas gracias. Me gustó mucho la entrevista. De acuerdo, muchas gracias. ¿Que la guerra ha habitado en tu territorio? Sí, creo que ha habitado en mi territorio desde que era niño. He visto muchos hechos violentos, como son enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las disidencias de las FARC o grupos en contra de la ley, donde he visto explosiones y masacres. ¿Conoce usted de hechos violentos en su territorio? Sí, cuando era joven, que estaba en el colegio, me tocó ver y presenciar un hecho violento donde se, se inició una explosión de una motobomba donde afectó a muchos estudiantes que sufrieron lesiones graves y algo otras mortales. ¿Quiénes crees que lo hicieron? Fueron, pues como en Argelia hay muchos grupos en margen de la ley, pudieron haber sido los Carlos Patiño, el ELN, muchos de ellos. ¿Por qué tú crees que suceden y sucedió ese acto en específico? Suceden por venganzas, por el territorio, por tratar de controlar las cosas ilícitas que se dan allá. ¿Cómo crees que te afectó eso a ti, a tu familia o a tus amigos? Estos hechos, estos actos terroristas, ¿cómo los afectaron en su vida? Pues son problemas psicológicos que uno queda con las secuelas de ver tanto conflicto, tanta guerra, tanta masacre. Algunos amigos quedaron afectados, que quedaron mutilados por la guerra, quedaron con problemas graves psicológicamente. ¿Y le afectaron a mujeres? ¿Conoces de mujeres a quienes les hayan afectado estos actos terroristas? Sí, donde una madre cabeza de familia perdió a su hijo por culpa de una explosión. Ella quedó psicológicamente mal después de esas guerras violentas. Entiendo. ¿Y cómo crees que le cambió la vida a estas mujeres o a esta mujer en particular? Pues le cambió la vida porque ya perdió a su ser más querido, que era su hijo. Ya no ya ella quedó con problemas psicológicos, no recibió ayuda en ninguna parte y quedó mal. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Después de los hechos violentos, ella siguió con su vida a pesar de los problemas psicológicos que le causaron haber perdido a su hijo. Ella trató de seguir adelante, buscando trabajo, trabajando en el campo y luchó para poderse acoplar a la sociedad. ¿Y usted cree que ella se recuperó? No, de todo no creo, pero ella iba poco a poco avanzando y, y adaptándose a la sociedad a pesar de haber perdido a su hijo. ¿Qué crees que se puede hacer para que este tipo de hechos no se repitan? Tratar de, con apoyo de las comunidades, del gobierno, de dar apoyos psicológicos, de dar apoyos a los territorios sobre sobre los conflictos y sobre los grupos al margen de la ley. ¿Se organizó la comunidad para evitar ese tipo de repeticiones, como este hecho en particular donde la madre perdió a su hijo? Sí, se organizaron muchas veces, las comunidades se agrupan y salen a protestar contra estos grupos, pero los grupos los cogen contra las familias en son de venganza para que no salgan y los dejen actuar a como ellos quieran. ¿Y crees que sirvió esta iniciativa, como tú lo dices,
de manifestar en contra de estos grupos armados? No, no sirve porque ellos se creen con el derecho propio de hacer y deshacer en estos territorios. ¿Qué aprendieron ustedes como comunidad o familia? Aprendimos que hay que adaptarse para poder salir adelante, a tener que sobrevivir con esos conflictos. Finalmente, quisiera que habláramos un poco acerca de la violencia contra la mujer y sobre todos estos actos que han afectado al género femenino. Y entonces, ¿usted considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, considero que las costumbres machistas perduran hasta el momento. Y en su familia se han identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar estas conductas de violencia contra las mujeres. Sí, anteriormente habían costumbres machistas que mis abuelos se crecieron y fueron forjados así, a que el hombre era el que mandaba en el hogar y las mujeres nomás tenían que obedecer, servían nomás para hacer comida y las cosas de la casa. ¿Y encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país contra la violencia ejercida hacia las mujeres? O sea, es decir, ¿usted cree que este tipo de violencias se relacionan y perduran contra la violencia hacia las mujeres? Sí, creo que a pesar de las guerras es donde más se ha visto el machismo hacia las mujeres, porque los hombres creen que por tener dinero o poder pueden hacer con las mujeres lo que quieran, que las mujeres solamente son objetos que se utilizan y se desechan a voluntad. De acuerdo, entonces agradecemos muchísimo tu aporte, son muy valiosas tus respuestas y agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias. Estas entrevistas han sido muy importantes. Agradecemos mucho a estas personas, las cuales nos han brindado un poco de su historia, quienes nos explicaron un poquito sobre el contexto, sobre la historia del conflicto armado, sobre cómo se superó la guerra y sobre la relación que hay entre estas violencias dentro del país y sobre la violencia en contra de la mujer. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la guerra en el municipio de Argelia Cauca ha sido uno de los factores principales y ha sido una de las digamos que uno de los factores que más ha influenciado la violencia contra la mujer, debido a que durante todo este tiempo el narcotráfico ha sido uno de los pilares donde se crea o se nacen con ese tipo de costumbres, forjando a que los hombres sean un poco más machistas y violenten a las mujeres, ya sea de manera económica, emocional o físicamente. Entonces, eso sería todo. Agradecemos mucho a quienes participaron y agradecemos por todas sus respuestas y el conocimiento que nos han brindado.